Esta noche, en Enlace México, ante el G20, México propone crear un fondo mundial para destinar el 1% del gasto militar para iniciar el programa de reforestación más grande de la historia. Rusia advierte a Estados Unidos que al autorizar el uso a Ucrania de sus misiles de largo alcance en territorio ruso, lo estaría implicando en el conflicto. Y la incertidumbre rodea los programas que previenen la deportación de miles de migrantes en Estados Unidos. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y que se enlazan a través de Mexicanal. Muy feliz inicio de semana para todos y también para todos ustedes que a través de nuestras plataformas se enlazan desde cualquier parte del mundo para estar muy bien informados. Gracias a todos por el favor de su sintonía, por permitirnos entrar en sus hogares. Recordándoles que estamos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter o X, estamos en YouTube, tenemos por supuesto nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y de igual manera, no se le olvide, estamos en Instagram y nuestro número de WhatsApp para cualquier mensaje, saludo, sugerencia, audio, video, foto que gusten enviar. Ahí está en su pantalla 22 27 27 25 56. Muchas cosas sucedieron a lo largo del fin de semana, cosas muy importantes, algunas de ellas de trascendencia y, como siempre, vamos a iniciar con la información de carácter nacional. Aquí está algo de lo más importante que sucedió en el fin de semana y la jornada noticiosa de este lunes en nuestro México. Ante miembros del G20, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propuso crear un fondo mundial para destinar el 1% del gasto militar para poner en marcha el programa de reforestación más grande de la historia, tal como lo hace México con el de Sembrando Vida. La propuesta es establecer un fondo para destinar el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la de Guatemala, Belice y El Salvador juntos, o 30% la de Suecia. Durante su participación en la cumbre de líderes del G20, llamada Lucha contra el hambre y la pobreza, la mandataria federal detalló que la propuesta ayudaría a mitigar el calentamiento global y restaurar el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que hasta el momento se tienen 2,378 personas registradas para las elecciones del Poder Judicial, que se llevarán a cabo el próximo 1 de junio de 2025. En un breve mensaje en cuenta de X, el funcionario aseguró que la cifra corresponde a lo reportado por el Comité de Evaluación del Legislativo, que se encarga de recibir los registros de las y los aspirantes a funcionarios judiciales. Monreal Ávila recordó que el próximo 24 de noviembre vence el plazo para poder inscribir una candidatura. Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, consiguió que un juez de control del penal de Pancho Viejo, en Veracruz, dictara sobreseimiento de la acusación por la desaparición forzada del policía David Lara Cruz, ocurrida en 2016. Durante una audiencia virtual desde el penal de Pancho Viejo, ubicado en Coatepec, Duarte consiguió cancelar este proceso en su contra, justo a un año de cumplir su condena por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Javier Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio de ese mismo año. El 17 de noviembre de 2022, el exgobernador de Veracruz fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada del policía David Lara Cruz. La tormenta tropical Sara, localizada en tierra al sur-sureste de la ciudad de Belice, sigue su curso hacia la península de Yucatán, lo que mantiene bajo alerta al sureste de México, donde se esperan lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Sara registró vientos sostenidos de 65 km por hora, con rachas de hasta 85 km por hora y avanza hacia el oeste-noreste a 9 km por hora. Las bandas nubosas de la tormenta generarán lluvias intensas en Campeche, Chiapas y Quintana Roo, muy fuertes en Tabasco y fuertes en Yucatán. Por ello exhortó a la población, turistas y navegación marítima a seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y la CONAGUA. La información nacional como todos los días.
Como cada lunes nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Fernando Montes de Oca, nuestro corresponsal, nos informa. Adelante, Fernando, por favor. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Dificilísimos los tiempos para las personas indocumentadas que viven en este país, pero no nada más ellos, también las personas residentes legales. Se los digo por los siguientes. Esta mañana, el presidente electo Donald Trump confirmó mediante una publicación en Truth Social, su red social, que está preparado para declarar una emergencia nacional como parte de su plan para deportar a gran escala a migrantes en los Estados Unidos. Se informó que el equipo de Trump durante la semana pasada evaluaba una declaración de emergencia nacional para desbloquear los recursos del Pentágono y adaptar esa declaración para allanar el camino para expandir el espacio de detención. Recordemos que en su primer mandato, el expresidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera con México para eludir al Congreso y usar fondos del Pentágono para su muro fronterizo, una medida que enfrentó numerosas demandas. Los amplios planes de inmigración de esta administración entrante comienzan a cobrar forma y protagonismo, incluida la implementación de estrictas medidas fronterizas, la eliminación de las políticas de gobierno del presidente Biden y el comienzo de la detención y deportación de migrantes a gran escala. Personas cercanas al presidente electo y sus colaboradores están sentando las bases para ampliar los centros de detención a fin de cumplir con su promesa de campaña de deportación masiva, incluida la revisión de las áreas metropolitanas donde existen capacidades. Les quiero recordar que el año pasado ya, como candidato, el presidente electo Trump dijo que podría poner e implementar la ley de enemigos extranjeros. Esta data de 1798. Esta ley de extranjeros faculta al presidente para detener y deportar a personas no ciudadanas en tiempos de guerra declarada o si el presidente decreta que ha habido una invasión o incursión depredadora por parte de una nación o gobierno extranjero. Esta ley le permite al presidente aplicar esta facultad contra un extenso grupo de personas no ciudadanas, incluidas todas las personas nativas, ciudadanas, habitantes o súbditas de la nación o gobierno hostil. ¿Podría invocar esta ley? No lo sabemos, pero si la invoca, tendrá alto margen para deportaciones masivas sin el debido proceso. Tengamos nuestros documentos completos, pasaporte, todo lo que usted necesite para no tener sorpresas. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por tu reporte. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo jueves para más información desde la Gran Manzana. Y nos vamos a ir a la pausa, pero antes veamos la paridad cambiaria del peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 74 centavos y a la venta en 20 pesos con 87 centavos. Así cerró la jornada financiera de este día, que de hecho hoy fue un día feriado porque, estamos en la semana de la Revolución Mexicana. Como cae el 20, el día de hoy, 20 miércoles, el día de hoy se dio como feriado en todo México. Bien, agradecemos a Agustín Alfa, a Jorge Ortiz y a Claudia Silva. Gracias por visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbase, le recuerdo, es gratuito y va a poder tener acceso a los materiales que subimos diariamente para todos ustedes. Gracias por pasar, gracias por visitarnos, gracias por sus comentarios. Vamos a la pausa, volvemos. Al volver, Nueva Delhi con contaminación 50 veces más alta que el límite seguro. Además, hay incertidumbre sobre la permanencia de programas migratorios en Estados Unidos como el DACA o el TPS. No se sabe qué pasará con ellos en la próxima administración.
Estamos de regreso, continuamos en Enlace México. Como es costumbre, vamos a revisar efemérides, hechos y personajes que marcaron la historia en un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1910, en Puebla, 30 policías al mando de general Miguel Cabrera pretenden penetrar por fuerza a la casa de Aquiles, Carmen y Máximo, quienes han sido delatados a las autoridades porfiristas, teniendo que empezar la revolución 2 días antes de lo previsto por Madero. En 1945, en México, es recibido el Escuadrón Militar 201 a su regreso de la Segunda Guerra Mundial. Un pedacito de la historia para recordar. Y nos vamos ahora con el presente, con la actualidad. Está listo nuestro recuento de los hechos destacados durante el fin de semana y la jornada noticiosa de este día en el ámbito internacional. Le invito a que lo veamos. La autorización dada a Ucrania por Joe Biden para utilizar misiles estadounidenses de largo alcance en territorio ruso servirá para echar más leña al fuego en la invasión rusa de Ucrania, aclaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, este lunes. De confirmarse oficialmente por Washington, la autorización avanzada por un alto cargo estadounidense bajo condición de anonimato conduciría a una situación fundamentalmente nueva en cuanto a la implicación de Estados Unidos en este conflicto, advirtió. Peskov recordó que el presidente ruso Vladimir Putin dejó absolutamente clara la posición de Rusia cuando habló en San Petersburgo en septiembre y aseguró que la aprobación occidental de tal paso significaría la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra en Ucrania. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inauguró este lunes la cumbre del G20 en Río de Janeiro, posicionando la lucha contra el hambre y la pobreza como eje central del foro en medio de las tensiones por una posible escala de la guerra en Ucrania. Durante su intervención, Lula presentó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, defendida como el principal legado de la presidencia brasileña del G20, e instó a los líderes mundiales a adoptar medidas concretas frente a las crecientes desigualdades sociales y económicas. La cumbre contó con la participación de líderes clave, como el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de India Narendra Modi, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin fue el gran ausente debido a una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. El presidente electo de Estados Unidos está listo para declarar una emergencia nacional y el despliegue de militares con el fin de combatir la inmigración ilegal dentro de su territorio, de acuerdo con un reporte del activista conservador Tom Fitton que el propio Donald Trump ha confirmado. En su cuenta de red social Truth Social, el director del Judicial Watch, Tom Fitton, escribió que el programa de deportación masiva de Trump está listo para la administración entrante ante el señalamiento de Fitton, quien fue funcionario de Trump durante su primer gobierno. El presidente electo de Estados Unidos ha confirmado la información con una breve sentencia: es verdad. Las autoridades de la capital de India cerraron escuelas, detuvieron la construcción y prohibieron el ingreso de camiones no esenciales a la ciudad el lunes después de que la contaminación del aire se disparó a su peor nivel de la temporada. Los habitantes de Nueva Delhi se despertaron con una densa y tóxica niebla que envolvía a la ciudad de unos 33 millones de habitantes, mientras la calidad del aire se volvía cada vez más peligrosa. La calidad del aire ascendió a la categoría de grave, según la principal agencia medioambiental del país. En varias zonas de la ciudad, los niveles de contaminación fueron más de 50 veces superior al límite de seguridad recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Los pronósticos indican que la mala calidad del aire continuará durante la semana. Información importante, trascendente, que es importante que usted conozca. Y bien, vamos a pasar ahora a otros temas. Sabemos perfectamente que el 5 de noviembre pasado ganó el expresidente Donald Trump, que trae una agenda de migración bastante drástica. Se habla de recortes importantes, se habla de deportaciones masivas, se habla de la desaparición de muchos de los programas migratorios que existieron durante las administraciones anteriores para prevenir precisamente la deportación de miles de migrantes. Se teme que al asumir el presidente Donald Trump en enero, todos estos programas pudieron desaparecer. Veamos este reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Medidas de regulación migratoria no se limitan a la deportación masiva con la que el presidente electo Donald Trump se ha comprometido.
programas de protección migratoria también estarían en jaque porque durante la campaña los candidatos republicanos los calificaron de ilegales. Si Kamala Harris agita la varita mágica ilegalmente y dice que estas personas ahora están aquí legalmente, aún así los llamaré inmigrantes ilegales. Expertos esperan que los programas sean anulados, pero dudan que quienes actualmente cuentan con la protección abandonen el país una vez expire. Creo que vamos a ver al presidente Trump intentar poner fin a muchos programas de TPS. Ciertamente no renovará las protecciones de parol para muchas personas. Y por eso es definitivamente cierto que vamos a ver un aumento en el número de personas sin ningún estatus legal en este país, personas que no tienen una vía para obtener un estatus legal. De esos 11 millones de inmigrantes indocumentados en el país, aproximadamente la mitad de las personas tiene algún tipo de protección contra la deportación, junto con un permiso de trabajo, DACA, TPS. Las personas que están aquí con algunos de los programas de libertad condicional son un excelente ejemplo de esos grupos. En caso de que el próximo gobierno no ofrezca la posibilidad de renovar estos alivios migratorios, el estatus durará hasta la fecha de vencimiento que exhibe el documento. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí está la información. Efectivamente, son tiempos de incertidumbre, no se sabe exactamente qué es lo que va a suceder, pero muchos de estos programas de estatus de protección temporal, el programa DACA y otros tantos más que se conocen como alivios migratorios, es muy posible que desaparezcan o se reduzcan en números. Así es que habrá que estar muy pendientes en cuanto a qué es lo que se decide en la próxima administración en este aspecto. 3318, saludos enlaces de San Luis Obispo en California. Saludos para la familia Tepale Jiménez que están en Caxhuacán, de sus hijos Leticia, Carlos y Heriberto. Vamos al corte, continuamos, no se vaya. Enseguida, ¿quiénes son los inmigrantes que están en la mira de las deportaciones masivas? Además, el 18 de noviembre inicia la Revolución Mexicana en Puebla. Ya estamos de regreso con más información y este es el pronóstico meteorológico para mañana martes. Para mañana martes, 81 grados Fahrenheit, 27 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 56 Fahrenheit, 13 grados centígrados. Disfrutarán de un día soleado. En Los Ángeles, California, máxima esperada 70 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados, mínima 48 Fahrenheit, 8 grados centígrados. Se espera un día parcialmente nublado. En Nueva York, 62 grados Fahrenheit, 16 centígrados será la temperatura máxima, mínima 48 Fahrenheit, 8 grados centígrados. Van a tener un día mayormente soleado. En la ciudad de Puebla esperamos 23 grados centígrados, 75 Fahrenheit como máxima, la mínima 12 centígrados, 54 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Las temperaturas en nuestras ciudades para que salgamos todos preparados. Como todos los lunes, nos enlazamos hasta Atlanta, en Georgia. Llega nuestro experto en temas de trámites de migración, el abogado Aarón Ortiz Santos. Adelante, Aarón, bienvenido. ¿Qué tal, amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues ya llevamos casi 2 semanas de que pues ya tenemos presidente electo aquí en los Estados Unidos. Ya lo sabes, Donald Trump. Y bueno, estamos viendo los nombramientos que está haciendo, en especial con los temas de migración. Y pues estamos viendo que las personas que está él nombrando, pues de alguna manera es gente que ha estado en el sistema de migración y que se han caracterizado por ser muy
estrictos. Ahora, hay que aprender a leer entre líneas, hay que aprender a escuchar y tratar de determinar qué es lo que nos está pasando. Cuando están hablando de las deportaciones masivas, fíjese que siempre señalan a los criminales. ¿Quiénes son los criminales? Pues los que tienen delitos, los que han cometido algún delito. Les recuerdo que estar indocumentado en los Estados Unidos por sí mismo no es un delito. Ahora, en la situación aquí que estamos viviendo es que cuando dicen vamos a iniciar una deportación masiva, pues sí, están señalando que van a ir sobre los criminales, la gente que ya está deportada y que está de regreso, porque lamentablemente ellos sí tienen ya una causa para que los puedan regresar y quieren aplicar en algunos casos el proceso para poder regresarlos, deportarlos a su país sin llevarlos a corte. Esto es muy importante que lo entendamos porque estamos hablando de las personas que podrían ser consideradas prioridad para regresarlos a su país, que son las personas que entraron después del 2020, y esto es muy importante porque puede afectarnos. Y si no hemos hecho ningún proceso o no hemos ido con ningún abogado, es momento de que vayamos con un abogado para que tengamos mejor y mayor información de cómo nos podemos proteger. Por favor, no crea ni escuche lo que ve en redes sociales o lo que le dice su amigo, su compadre. Vaya con un abogado con los temas de migración porque es muy delicada esta situación. Aquí vamos a empezar a tratar de comentarle cuáles son los derechos que usted tiene, qué es lo que se debe de hacer, cómo distinguir, por ejemplo, las órdenes de aprehensión, las órdenes del juez, si abro o no abro la puerta, cuáles han sido las consecuencias. Vamos a intentar hacerlo en los siguientes entregas para que usted tenga información al respecto. Pero por el momento esto no va a iniciar hasta el 20 de enero, que es cuando el presidente Trump toma posesión. Tranquilos, ahora sí que rajarse a su tierra, pero sí es muy importante que tenga un abogado, el que más confianza le tenga. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana. Tenga usted una excelente tarde, noche y día. No se hagan deportables, sean felices. Gracias. Excelente, Aaron, muchísimas gracias. Gracias por esta explicación. Como siempre son temas de trascendencia, sobre todo para muchas personas que están realizando sus asuntos migratorios. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo la próxima semana. Y vamos a pasar a otros temas. Estamos en la semana, como les decía al inicio de este programa, de la conmemoración de la Revolución Mexicana. Efectivamente. Pero todos sabemos que la fecha en que en México se conmemora es el 20 de noviembre. Sin embargo, el 18 de noviembre de 1910 fue cuando en verdad inició la Revolución Mexicana e inició aquí, en la ciudad de Puebla. Inició aquí con el levantamiento de los hermanos Cerdán. 18 de noviembre, un día como hoy en la historia. Veamos el reportaje. En estos muros aún se conservan los recuerdos de uno de los sucesos históricos más importantes de nuestro país. Es aquí donde dio inicio la Revolución Mexicana. El 18 de noviembre de 1910, los hermanos Cerdán se alzan en armas, lanzan un grito de desesperado llamando al pueblo a la revolución. En esa casa de Santa Clara, ahí en la 6 Oriente 404, nada más 400, ahí exactamente es donde se iniciaron la balacera. Se adelantan los acontecimientos y empieza la Revolución Mexicana. En esta casa, la casa de los hermanos Cerdán, Francisco I. Madero confirmó los ideales del Plan de San Luis, acordando que el levantamiento a nivel nacional se llevaría a cabo el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Irrumpe la policía, el jefe de la policía, a la casa de los hermanos Cerdán, la casa de mis abuelos, y ahí es donde se empieza. Aquiles con la mano izquierda mata a Miguel Cabrera, el jefe de la policía, y desde luego esto hace que toda la policía y los federales de la ciudad y del estado se congreguen a sitiar la casa. Los hermanos Cerdán nos han dejado un legado y a la vez una enseñanza que como homenaje siempre debemos recordar. De México y por supuesto de nuestro estado. Bueno, pues ahí está la historia de los valientes hermanos Cerdán, que fueron los primeros mártires de la revolución y que fueron figuras claves de este movimiento histórico.
Llegamos al final, gracias por habernos acompañado. Ivonne Galindo desde Manhattan envía saludos a su hermano Rafael Galindo y su familia que están en Chila de las Flores. María Eugenia Beltrán de San Nicolás de los Ranchos, saludos muy especiales a su hermano Armando Beltrán González, que radica en Columbus, Ohio. Y Rosario Pérez Ochoa de San Juan Tianguismanalco, saludo a sus hermanos Jonathan y Sergio que trabajan en Casper, en Wyoming. Gracias por habernos acompañado, sigan cuidándose muchísimo y ya saben, buenas tardes, buenas noches, los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.